Hola, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Observatorio del Talento, con este Talent Report que hemos hecho desde Distrito Talento, en el que os vamos a ofrecer datos muy interesantes, pero sobre todo uno fundamental, que es cómo la Comunidad Valenciana se ha posicionado como un territorio para el futuro. Lo voy a hacer junto con mi compañero Iñaki, Project Manager de Distrito Talento, en el que os vamos a ir desglosando un poco no solo qué es Distrito Talento, sino el potencial de empleabilidad y de formación que tiene nuestra comunidad. Para conocernos un poco mejor, a los que no lo sepáis, lo voy a contextualizar en un minutillo con este vídeo de qué es todo lo que hacemos en Distrito Talento. En Distrito Talento, iniciativa de la Generalitat Valenciana, conectamos empresas y talento digital a través de la formación para adecuar la demanda del talento tecnológico a las necesidades de mercado de la Comunidad Valenciana. Participa en nuestros eventos, hackathons y ferias de empleo. Accede a tendencias. Únete a Distrito Talento en distritotalentocv.es. Bueno, Distrito Talento es una iniciativa impulsada por la Generalitat Valenciana a través de la Sociedad de Proyectos de Transformación Digital. Todo ello dentro del marco de Distrito Digital y que lo ha activado la consultora Barrabés. Al final lo que queremos es conectar empresas y talento digital a través de la formación. ¿Cómo lo hacemos? Pues la puesta en marcha de distrito implica la participación siempre coordinada un poco de todos los sectores de la sociedad, tanto la administración pública, el tejido empresarial, que sería fundamental, las asociaciones, las entidades formativas y el propio talento, los propios profesionales. Es muy interesante al final como nosotros somos un poco en nexo de unión de todas estas iniciativas público-privadas a favor del impulso y el crecimiento y el bienestar social. Tenemos nuestro margen de actuación en toda la Comunidad Valenciana, lo que implica las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Aunque tenemos alcance y vocaciones globales. Lo que intentamos es posicionar la Comunidad Valenciana dentro del panorama innovador y digital a nivel mundial. Que se nos conozca por todo lo bueno que sí que tiene esta tierra, pero también atraer talento y empresas desde todos los rincones, apostando por esa innovación y esa tecnología. Para hacer esa conexión posible de estos agentes que os hemos comentado, lo hacemos mediante diferentes actividades, siempre intentando impulsar la competitividad actual y futura para atraer, como decimos, a esas empresas. Lo hacemos mediante dos ejes, con acciones co-creadas con agentes del ecosistema, mediante, pues, si queréis formar parte de Distrito Talento, dentro de nuestras redes sociales como página web podéis escribirnos y podéis formar parte de manera gratuita y trabajar con nosotros en workshops, acciones de validación a través de diferentes dinámicas de innovación, donde junto con aquellas personas, aquellas entidades que lo requieran, aplicamos un poco la inteligencia colectiva al proceso de definición de necesidades. Pero nosotros, a su vez, ya no solo, bueno, siempre de la mano, pero ya no solo bajo petición de estos stakeholders, también tenemos acciones propias enfocadas en el conocimiento del ecosistema para conseguir esa conexión y esa visibilidad de los profesionales, pero también de qué es lo que están demandando en cuanto a profesionales las empresas.
datos y todos los secretos que nos ha traído este observatorio, este research, os pongo en contexto de qué vamos a hablar. Vamos a hacer un poco esta introducción que os he hecho. Vamos a hablar de la historia, de cómo hemos llegado hasta aquí, que nos hará un poco reflexionar cuáles han sido los objetivos cuáles son los objetivos que hemos tenido en este estudio, cómo la inteligencia artificial y el factor humano es uno mismo, todo el origen de dónde viene el origen del talento, cuáles son las principales instituciones académicas, las principales competencias digitales que se están demandando, dónde se pone foco el talento, de dónde viene el talento de la Comunidad Valenciana, el talento de la Comunidad Valenciana, a dónde va, si es que se quiere ir, y una perspectiva de género. ¿Existe esa brecha digital de la que tanto se habla? Pero para ponernos un poco en antecedentes, como hemos dicho antes, vamos a pasar un poco por esa historia que se dice de aquellos fangos, estos lodos, de dónde venimos, para conocer un poco hacia dónde vamos. Al final se trata de una historia de reinvención. Darwin ya decía que las especies más fuertes no son las que sobreviven ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan a los cambios en su entorno. Pero no solo hablamos en este caso donde nos vamos a enfocar nosotros, de personas, de profesionales, sino también, remitiéndonos a Darwin, las empresas también que mejor se adapten son las que más van a sobrevivir. Si nos hacemos un poco desde ese primer Homo sapiens, todo ha sido época de disrupciones en la que nos hemos tenido que adaptar, en las que las metodologías de trabajo han tenido que cambiar desde ese neolítico, donde se pasó de ser cazadores a ser sociedades recolectores. Se marcan los comienzos de los asentamientos permanentes, ese surgir de la civilización, y a lo mejor esos trabajos, es gracioso, ¿no? Porque es un poco lo contrario de los digital nomads. Ahora es lo que parecía en ese neolítico, la gente que ya tiene esos asentamientos propios, que no necesita, que marcaron un antes y un después en todo el desarrollo que pudo venir después. También la invención de la escritura, que al final nos ha ayudado a preservar los conocimientos, tener leyes, tener registros, nos ha llenado el camino para el avance de la cultura y el intercambio de ideas. ¿Y qué vamos a decir ahora en esta época de la inteligencia artificial, lo que ha implicado la escritura con los LLMs, con el machine learning? La revolución industrial, un periodo bastante interesante por el pequeño guiño que vamos a contar ahora, un periodo que trajo consigo avances muy significativos en lo que es ahora el trabajo, desde la manufactura hasta la maquinaria, la producción en cadena, cómo se marca la transición de esas economías y cómo cambia drásticamente la forma en que las personas trabajan y viven, que contribuye al surgimiento de nuevas ciudades modernas, de nuevos puestos de trabajo, donde se enfoca también a nuevas tecnologías, como hemos dicho antes, nuevas industrias, nuevas maquinarias, que es un poco donde estamos ahora, esa industria 4.0, esos trabajadores deslocalizados. La revolución científica también nos cambia el pensamiento crítico, donde se sientan las bases del progreso tecnológico. Por eso es tan importante la ilustración, que no solo promueve ideas como la libertad, la igualdad, o donde tiene que prevalecer la razón, sino que los movimientos políticos y sociales que nos están dando forma ahora, que es hacia dónde estamos. Esa era de la tecnología de la información a la actualidad, que sí, como hemos ido comentando antes, al final mucho de lo que somos ahora, bueno, mucho no, todo lo que somos ahora tiene que ver con ese desarrollo que se ha tenido antes. La tecnología de la información, especialmente la época de la computación en la que estamos ahora, la revolución de Internet, y cómo las personas hemos cambiado nuestra manera de hablar, nuestra manera de escribirnos, cómo accedemos a la información y cómo se hacen negocios en la actualidad, que este periodo no solo ha dado lugar a la globalización y la interconexión mundial, sino que nos ha transformado sin precedentes. Y en todas estas fases es curioso porque siempre ha habido reticencias. Por ejemplo, cuando hablamos antes de lo que cambió la revolución industrial, nos recuerda un poco ahora a esta revolución computacional, este cambio de tendencias de trabajo, esta era de la inteligencia artificial, el ludismo.
Al final, el movimiento este de artesanos ingleses de entre 1811 y 1816 que protestan contra las máquinas de la Revolución Industrial, que quieren romper la maquinaria, que consideraban que iban a ser reemplazados sus oficios porque fabricaban productos de menor calidad a un ritmo en el que ellos no podían competir. Esa era un poco la discusión que se tiene sobre si la tecnología, la inteligencia artificial va a romper, va a acabar con un montón de puestos de trabajo. Es la reflexión de, ¿hay que regularizarla, no hay que regularizarla? ¿Va a acabar con puestos de trabajo o va a transformar la manera en la que trabajamos? No sé si os suena, si os puede sonar este logo, ahora que hemos hablado de Darwin, para ver cómo funciona toda esa, cómo palpar cómo es esa evolución, que no solo de las personas, sino también de las empresas. Si alguno sabe, alguien sabe qué pueden ser estas estrellas, estos gráficos, este lettering asiático. Ahora yo creo que este logo suena más, ¿no? Bueno, pues es el mismo. Es la empresa Samsung, que significa 3 estrellas, la empresa coreana, que para mí es uno de los grandes ejemplos de cómo la transformación digital es la transformación empresarial y cómo los puestos de trabajo se han adaptado a esas empresas. Samsung viene de ser unas pescaderías de pescado seco que venden noodles, comidas autóctonas coreanas, hasta que se decide diversificar el sector, porque se mantenía la idea de que fuera una empresa líder en un rango de sector amplio y al final trabaja con el procesamiento de comida y textil para diversificar, como hablamos, su negocio, creando líneas totalmente distintas desde hasta nuestra época. En los 60 ya se empiezan a crear distintas empresas relacionadas con el mundo tecnológico, como son Samsung Electronic Devices, Mechanics, y desde 1990 al 2000, al final es un gigante arquitectónico y tecnológico. Pero de esos vendedores de pescado a vender semiconductores, que es clave en la historia de Samsung, de la electrónica al final se ha adaptado al consumo de la gente no solo del sector retail, o sea, el sector retail, hablando de la gama de agroalimentación, sino un consumo tecnológico de las finanzas, de las aseguradoras y de la biotecnología. ¿Por qué? Porque al final el éxito de Samsung viene de detectar las áreas que estaban en más rápido crecimiento y ir a por ellas y hacer crecer, bueno, cambiar, saber adaptarse a esos negocios, a esos nuevos puestos de trabajo de lo que estábamos hablando. ¿Y qué es el ejemplo de Samsung? Es que la inteligencia artificial, vamos a hablar de la inteligencia artificial y el factor humano, cómo van de la mano, con lo que decimos de diversificar negocio y que los puestos de trabajo no desaparecen, sino que van a evolucionar. Aquí tenemos un gráfico del Wall Street Journal en el que nos indica que la inteligencia, bueno, ahora la inteligencia artificial parece que, eso, que cuestiona el papel nos cuestiona el papel de los humanos en el trabajo. Y es que la clave va a residir en apelar a aquello que hacen las personas humanas, en humanizar la tecnología y sobre todo en eh, hacer del trabajo, nuestro trabajo más valioso. O sea, lo que pueda ser automatizado, que se automatice, pero un poco tanto la cabeza como el corazón la vamos a tener que poner en las personas. Pero es que al igual que las hojas de cálculo simplificaron todas aquellas tareas relacionadas con la contabilidad más rutinaria, esos libros de contabilidad escritos con tinta, como se pasa a las hojas de Excel, vemos como los bookkeepers pegan una caída tremenda, pero aunque se pierden esos puestos de trabajo, todo aquello que desde Distrito Talento fomentamos, el upskilling, el reskilling, lo tenemos cuando surgen nuevos puestos, como los accountants, los auditores, los analistas de datos, que se ha posibilitado también la ejecución de tareas mucho más complejas y surgen nuevas profesiones.
de visión computacional, ingeniero de software, desarrolladores. Es lo que le aporta el interés. O sea, desde aquí creemos que tenemos capacidades como ser humano de sobra, no para luchar contra ese Terminator, contra las máquinas, sino trabajar de su mano y que nos hagan la vida más sencilla. Y lo que nos va a aportar este estudio, ahora mismo os dejo con mi compañero Iñaki, es que el dinamismo de la región, la calidad de vida y las nuevas empresas que se están en la Comunidad Valenciana nos están posicionando como un polo de atracción de talento. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que qué es lo que se está pidiendo desde este talento hasta esas empresas? Pues os voy a dejar con mi compañero Iñaki, que creo que ya he hablado lo suficiente para contextualizaros un poco y os va a dar datos muy interesantes, así que podéis coger libro electrónico, tablet, apuntar donde queráis, aunque al final de este webinar os vamos a pasar el enlace donde vais a poder ver todas estas herramientas de SER que hemos hecho. Así que bueno, muchísimas gracias y Iñaki, adelante. Muchas gracias, Irene. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la información que tenemos dentro de estos mapas de talento. Son mapas interactivos que vais a ver colgados en la web y os van a permitir también jugar con algunos de esos datos, sobre todo cuando hablamos de la diferencia entre diferentes conocimientos y competencias entre hombres y mujeres y las demandas que tiene ahora mismo el mercado, ¿no? Si arrancamos por el principio, lógicamente vamos a hablar un poco del origen del talento. Actualmente, LinkedIn recoge más de 1.100.000 de las personas que están en activo en la Comunidad Valenciana, con lo cual es una muestra bastante representativa de ese perfil laboral actualmente activo en la Comunidad Valenciana, como decimos, pero es verdad que deja fuera a otro millón y pico de personas que no tienen ese perfil en LinkedIn y que seguramente también tengamos ese sesgo de digitalización, ¿no? De perfiles que son sectores menos digitalizados o perfiles que no necesitan o no requieren de ese tipo de herramientas y se quedan fuera de esta foto. Teniendo esto en cuenta, vamos a analizar primero, como comentábamos, ese origen del talento, ¿no? De dónde proviene, y si filtramos o si trabajamos los datos de Talent Insights de LinkedIn, eligiendo las 100 primeras entidades formativas que nos encontramos en el territorio, vemos, ¿vale?, que el 70,38% de las personas han optado por formarse en la Comunidad Valenciana, ¿vale?, frente al otro casi 30% que son profesionales que se han formado fuera de la Comunidad Valenciana. Aquí podemos meter datos de formaciones profesionales y complementos de formación, ¿vale? Esto nos quiere decir que más de un cuarto de esas personas se han formado fuera de la comunidad, pero actualmente laboralmente se encuentran en la Comunidad Valenciana. Por otro lado, si analizamos las instituciones académicas, ¿no?, esas instituciones que forman a ese talento, que es el que tenemos en la Comunidad Valenciana, vemos obviamente las principales o las que tienen más peso son las universidades públicas, principalmente la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV, la Universidad de Valencia y la Universidad de Alicante, también la UMH y la Universidad Jaime I de Castellón. Vemos luego que tenemos como un mapa con muchísimas más entidades que de manera completamente dinámica vais a poder jugar con ellos y ver un poco en números, en valores absolutos, esos datos dentro de los mapas dinámicos, ¿vale? Si hacemos un poco de zoom en quizás lo más relevante, vemos que la UPV, la Universidad Politécnica de Valencia, se posiciona como la principal formadora de perfiles en el sector automoción, servicios y tecnologías, de teleinformación y telecomunicaciones, ¿no?, esos perfiles más técnicos. Y por otro lado, la Universidad de Valencia se destaca como la universidad que más profesionales ha formado de los que encontramos ahora mismo en los datos de los que nos provee LinkedIn Talent Insights. Obviamente, también vemos ese sesgo, ¿no?, basado en las carreras que se ofrecen y en esa cantidad, ¿no?, de hombres, mujeres, que luego hablaremos un poco más en detalle de esa brecha de género, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Valencia, la proporción de hombres es un 64% frente a un 36% de mujeres, ¿vale? Cuando en la Universidad de Valencia
ocurre todo lo contrario. El 57% de estudiantes son mujeres y el 43% son hombres. Entonces, muchas veces tiene ese sesgo de en función qué carreras estamos ofreciendo más o menos perfiles técnicos tecnológicos y podemos observar esas diferencias sustanciales entre hombres y mujeres. También tenemos otra de las partes que vais a encontrar dentro de los mapas, son las disciplinas académicas, ¿vale? Hemos seleccionado las 10 más representativas por volumen, ¿vale? Obviamente, teniendo una muestra del 51,15% más o menos de la población que está activa en LinkedIn, eligiendo las 100 disciplinas que LinkedIn nos ofrece como las principales, ¿vale? Seguramente hay otras más, pero bueno, eligiendo estas principales disciplinas académicas, estamos observando, por ejemplo, que Administración y Dirección de Empresas es la disciplina que mayor volumen tiene y mirando el histórico anterior también nos damos cuenta que es la que sigue creciendo en volumen de personas y también la gran presencia que tiene en diferentes sectores. Como podemos observar, por ejemplo, en el sector de servicios y tecnología, ¿vale? De la información y desarrollo, en la administración pública, en la banca y entidades financieras sobre todo es donde más peso tienen, pero también cuando hablamos de consultoría de estrategia y de operaciones, ¿no? Son perfiles, si vemos estos gráficos relacionados con las disciplinas, nos damos cuenta que gran peso, por ejemplo, lo tienen esa parte de administración y dirección de empresas. También tenemos artes y humanidades, ciencias naturales, matemáticas y estadística, donde también podremos ir viendo con el tiempo esa evolución de los perfiles y las diferentes disciplinas académicas pura y dura dentro de las universidades y las entidades formativas y dónde se ubican, dentro de qué sectores se están ubicando ahora mismo en la Comunidad Valenciana. Ahora después, al final, comentaré muy rápidamente o brevemente la metodología, que la podéis encontrar dentro de estos mapas dinámicos de talento, y explicaré por qué hemos seleccionado esos 10 sectores, ¿vale? Que es clave dentro de lo que es la lógica de los mapas de talento. Y también, cuando hablamos de competencias digitales, vamos un paso más allá, vamos a hablar de la parte de competencias, podemos observar que esas competencias digitales han aumentado estos últimos años en un 21,36%, dato puro, ¿no? En la comunidad. Esas competencias relacionadas con el mundo digital las hemos clasificado según la ESCO, ¿vale? Que es la clasificación estándar a nivel europeo que hemos elegido usar para esta parte metodológica de los mapas de talento, que son las de comunicación, colaboración, creatividad, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver puramente con trabajar con ordenadores, ¿vale? Y estas siguen siendo las más comunes entre los profesionales de la Comunidad Valenciana, por eso se han seleccionado. Si vemos esos datos, ¿no? De comunicación, de colaboración, de creatividad, de manera dinámica los podemos observar en el mapa de talento interactivo, vamos a ver cómo si seleccionamos en un global de toda la Comunidad Valenciana total de número de profesionales o incluso si vamos cambiando entre hombres y mujeres o los propios anuncios de empleo, qué competencias están demandando, vamos a ver que realmente hay una diferencia apreciable entre lo que en sus perfiles tienen puesto hombres, tienen puesto mujeres y los anuncios de empleo están ofreciendo. También podemos jugar con estos mapas con diferentes sectores. Podemos elegir cada uno de los 10 sectores que hemos marcado para ver cuáles son las principales competencias que se demandan o que tienen estos perfiles actualmente de los que tienen el perfil en LinkedIn activo en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Si, por ejemplo, vemos un global, pues vemos que la competencia de comunicación, colaboración y creatividad es la principal, la que más peso y más volumen tiene, ¿vale? Sin embargo, entre hombres y mujeres vemos que hay diferencia entre la primera y la segunda. En mujeres la comunicación sigue siendo la primera, es trabajar con ordenadores y todo lo que tiene que ver un poco más de programas, sistemas informáticos, utilizar herramientas digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Con estos datos empezamos a ver esa perspectiva de género que comentaremos ahora un poquito más adelante, ¿no? Y la Comunidad Valenciana, como vais a ver ahora con los datos, y ha comentado ya mi compañera Irene, se posiciona como un foco atractor de talento, ¿no? Una de las principales insights que hemos sacado, ¿no? De este estudio y nos hemos dado cuenta con estos datos es que la Comunidad Valenciana es un foco de atractor de talento a nivel nacional comparado con otras comunidades autónomas, a nivel europeo comparado con otras regiones y otros países de Europa y también a nivel mundial.
Y en los mapas de talento que tenéis disponibles, vais a poder observar cómo es ese ratio, ¿vale? No son números, no son valores absolutos, no tendrían sentido, sino que es un ratio inferior o superior a 1. Cuando es superior a 1 es que recibo talento. Cuando es inferior a 1 es que estoy donando o saliendo talento de mi territorio. Así, de manera que si lo vemos por comunidades autónomas, por ejemplo, dentro de España, ¿vale? Vemos que exportamos talento hacia Aragón, Islas Baleares y La Rioja principalmente. Y sin embargo, vemos que importamos mucho talento desde Castilla y León, Andalucía y País Vasco. Esto nos permite ver un poco, entender los flujos de profesionales entre las diferentes comunidades. Igualmente, podemos hacer esa comparación en Europa. Es verdad que ahora mismo en Europa hay un sesgo importante por el conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha derivado en que haya muchísimo movimiento desde Rusia y desde Ucrania hacia la Comunidad Valenciana, también de países cercanos como Georgia, Letonia y Hungría. Por otro lado, la Comunidad Valenciana es dador, ¿no?, de talento hacia regiones como Suiza, Dinamarca, Bélgica o incluso Irlanda. Obviamente, Irlanda también es un país donde ha desarrollado muchísima tecnología, donde exporta mucho o importa mucho ese talento tecnológico. Estos datos también los podemos ver a nivel mundial, donde vemos que, por ejemplo, y además tiene mucho sentido si entendemos cómo funciona la dinámica social y laboral en la Comunidad Valenciana, que somos muy atractores de talento de países como Argentina y Colombia, y sin embargo cedemos mucho talento hacia países como Emiratos Árabes, Australia, Canadá y Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, son datos, ya os digo, muy interesantes que vais a poder tocar dentro de los mapas de talento interactivos y que nos están dando un poco la foto de cómo se mueve ese talento, a dónde viene y a dónde va, de manera bastante eficiente. 68.000 profesionales que hay en LinkedIn en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Vemos que un 54% de los perfiles corresponden a hombres y un 46% a mujeres. No es un gran gap a nivel de o sea, que tengan una cuenta de LinkedIn o no tengan una cuenta de LinkedIn, sino que las grandes diferencias vienen dadas por a qué se dedican, ¿no? O digamos, o dónde están poniendo su foco y en qué sectores y en qué ramas de conocimiento hay mayor o menor presencia de hombres y mujeres. Si estamos viendo los gráficos, en servicios de tecnología de información, prácticamente el 70% son hombres frente a un 31% de mujeres. En el sector de las telecomunicaciones, el 70% son hombres frente a un 30% de mujeres. Y sin embargo, si nos vamos a un sector, por ejemplo, de la educación, cerca de un 65%, un 64% concretamente, son mujeres frente a un 36% que son hombres, ¿vale? Igualmente, viendo los datos de los principales sectores, los 10 sectores que hemos seleccionado, os dais cuenta que en la mayoría, si no solamente en educación, la mayor presencia es de hombres, ¿vale? Esto es un dato importante a tener en cuenta a la hora de poner en marcha políticas o desarrollo de competencias y formaciones, sobre todo en perfiles de tecnología. Y donde vemos mucho sesgo, por ejemplo, en configurar y proteger sistemas informáticos, vemos que el 87% de los trabajadores en esa rama son hombres. En programar sistemas informáticos sigue siendo un 70%. De los hombres, por ejemplo, en competencias como utilizar más de una lengua, realizar tareas administrativas, limpiar, reclutar y contratar y documentar y registrar información. En estas áreas siguen siendo o son habilidades con mayor presencia de mujeres respecto a los hombres que nos encontramos hoy en día. Ya os digo, la importancia de esta brecha de género sobre todo es para poder trabajar esas estrategias a nivel de formación, capacitación y de fomento de los perfiles digitales en todo su ámbito
entre los hombres y las mujeres. Y me vais a dejar concluir rápidamente, antes de que entremos un poco a hablar de conclusiones, con mi compañera Irene, sobre un poco a nivel metodológico cómo está esto diseñado, ¿vale? Tenéis toda la información de la metodología en la web con los mapas de talento, pero lo voy a comentar muy brevemente. LinkedIn Talent Insights nos aporta una serie de datos en bruto que nosotros podemos trabajar, analizar y aterrizar a la realidad, ¿vale? De datos profesionales de los perfiles que están dentro y de las ofertas de trabajo que tienen registradas en ese momento, ¿vale? Nos permite hacer una foto. En este caso, los datos de esta segunda edición de los mapas de talento son de julio del 2023. Los hemos tratado, los hemos analizado y los hemos diseñado y metido en este modelo de mapas interactivos. De cara al primer trimestre del 2024 se hará una nueva actualización de los mapas de talento con la actualización de los datos en el propio portal, ¿vale? Como os decía, tiene ese sesgo de que LinkedIn solo recoge 1,1 millones de usuarios que encontramos registrados dentro de LinkedIn frente a los 2,5 más o menos que hay de población activa en la Comunidad Valenciana, según la EPA del segundo trimestre de 2022. Puede estar un poquito arriba, un poquito abajo, pero más o menos eso es el ratio, ¿vale? Casi un 50% de la gente que está activa ahora mismo en la Comunidad Valenciana tiene ese perfil de LinkedIn con datos suficientes para que los podamos recoger. Es importante también entender cómo hemos unido taxonomías diferentes y competencias, porque ahora mismo, por ejemplo, LinkedIn Talent Insights ofrece más de 25.000 diferentes taxonomías de títulos de los profesionales, más de 35.000 competencias diferentes porque no están agrupadas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido analizar a qué corresponden y aterrizarlo a esos bloques de 100 principales competencias, por ejemplo, que hemos analizado, ¿vale? Os he comentado que lo que hemos usado es el principal marco, el marco de la ESCO, de European Skills, Competence, Qualifications and Occupations, ¿vale? Con esas 3.008 ocupaciones que recoge y con esas 13.890 competencias que como marco metodológico recoge. Importante, desde un punto de vista sectorial, hemos elegido los 5 sectores con mayor nivel de ocupación de la Comunidad Valenciana, según la EPA de ese segundo trimestre de 2022, que son venta y comercio al por menor y supermercados, sector de restauración, administración pública, educación primaria y secundaria y venta y comercio al por mayor. Y por otro lado, analizando los datos de LinkedIn, viendo cuáles son los 5 mayores sectores, los 5 sectores con mayor demanda en esos datos que nos ofrece Talent Insights, que estos 5 son sector automovilístico, servicios y tecnologías de la información y desarrollo, banca y entidades financieras, consultoría, estrategia de operaciones y telecomunicaciones. Por eso son los 10 sectores que vais a ver analizados y comparando datos entre diferentes competencias, habilidades, conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta aquí mi parte un poco de lo que vais a encontrar dentro de los mapas y bueno, abierto a que nos podáis consultar cualquier duda que tengáis. Y ahora veremos con mi compañera Irene pues un poco las conclusiones, ¿no? que llegamos con estos datos. Muchísimas gracias, Iñaki. Has estado espectacular desglosando todo este mapa que, como bien dicho, podéis acceder desde ya a través de nuestra web de Distrito Talento. Y nos quedamos con algunos puntos muy interesantes, como la presencia de competencias del ámbito digital, que aumenta al 21,36%. Parte de por lo que Distrito Talento está activo ahora mismo, y es que, verdad, Iñaki, lo estamos viendo de cómo las empresas están demandando esos perfiles digitales y cómo nosotros estamos intentando impulsar ese upskilling y ese reskilling, dando el salto desde a lo mejor profesiones que nada tienen que ver con tecnología, como puede ser desde cambiar desde hostelería hasta alguien que pueda ser full stack, o todos los workshops, ¿verdad?, que estamos haciendo. Eso es, sí, es importante que este dato, que obviamente crece, ¿no?, en competencias de ámbito digital, es importante que lo canalicemos hacia profesionales con buen uso, ¿no?, de esas herramientas y de esos conocimientos digitales que muchas veces parece que somos una sociedad en continua evolución en el ámbito digital, pero que luego realmente las empresas encuentran, ¿no?, ese gap, ese hueco entre lo que realmente necesito que esta gente sepa, ¿no? Por eso esos programas de upskilling y reskilling, ¿no?, de upskilling de mejorar mis habilidades, reskilling de pasar de no tener esos ciertos conocimientos o no poder optar a ciertos puestos
a poder llegar a hacerlo, como comentabas, desde la hostelería a ser un desarrollador full stack y estar trabajando para una tecnológica, que parece que hay un mundo, pues realmente hay un camino que se puede desarrollar y en el que pues Distrito Talento trata un poco también de ayudar a aumentar ese porcentaje de competencias digitales y de habilidades digitales que tenga la población en la Comunidad Valenciana. Yo creo que, y hay otra conclusión, que esta podría ser la conclusión global, que es que la Comunidad Valenciana se ha mostrado como un territorio de atracción del talento, que voy a decir yo, me ha hecho, pues me ha hecho gracia el dato de que la mayor parte de las personas que vienen a trabajar aquí son de Castilla y León, porque es un dato que me acontece realmente, porque yo al final soy una castellana leonesa en la terreta. Y un poco, ¿por qué crees que se pueda dar esa atracción desde todo lo que estamos estudiando y estamos haciendo y estamos viendo de Distrito Talento, dónde puede venir esa atracción hacia la Comunidad Valenciana? Bueno, creo que realmente estamos en un sitio donde a nivel el paraje, ¿no? Es un entorno muy bueno, una buena temperatura, no son ciudades excesivamente masificadas, pero puedes tener todo, ¿no? Estamos hablando de ciudades como Castellón, Valencia, Alicante, Gandía, Alcoy, ¿no? Ciudades que ya son cierto volumen, pero no es un Madrid o un Barcelona donde la vida es un poco más loca, ¿no? Por así decirlo. Y sobre todo porque se ha favorecido mucho la implantación de empresas de tecnología y el desarrollo de tecnología interna y de startups de tecnología dentro de la comunidad, ¿no? Y al final un poco eso nos va posicionando y nos permite que el talento se vaya quedando. Es verdad que tenemos que seguir trabajando en esa línea de retener o de fidelizar el talento en la comunidad para que desarrollen su actividad aquí, que se pueden atraer siempre más empresas, pero que realmente el dato es que somos más atractores de talento de lo que estamos cediendo, con lo cual bueno, pues se estará trabajando en algo de manera aceptable, que siempre se va a poder potenciar, pero que ya tenemos un dato que sabemos que es importante, ¿no? Es que atraemos talento a esta zona con una calidad de vida muy buena, con grandes profesionales, y cuanto mejores profesionales hay aquí también, va a ser más fácil atraer a otros para desarrollar su carrera profesional en nuestro territorio. También curioso que ese sector automovilístico, ese sector servicios, de servicios de TIC un poco y de desarrollo, son los que más empleo demandan en la Comunidad Valenciana. No sé, podemos hacer una reflexión de qué tienen en común esos sectores para que sean los que más empleabilidad disponen. Realmente son los sectores que más están aplicando la tecnología, ¿no? Ahora mismo quizás en su modelo de negocio, en su modelo operativo diario, comercial, etcétera, 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 ¿no? El sector automovilístico sabemos que es muy potente en el área de influencia, por ejemplo, de la ciudad de Valencia. El sector servicios y tecnología de información se ha desarrollado muchísimo en los últimos años en toda la Comunidad Valenciana. Tenemos de las mejores empresas de SEO, de las mejores empresas de desarrollo, punteras en tecnologías de e-commerce, de marketing digital, ¿no? Encontramos grandes empresas o empresas que tienen un impacto potencial muy grande y que han crecido muchísimo en estos últimos años. También es verdad que hay otros sectores muy potentes, como pueden ser el marítimo, como puede ser el sector del calzado, que quizás no tienen ese grado de digitalización aún tan desarrollado y tenemos ese pequeño sesgo, ¿no? De que, bueno, que son los que van a ir demandando más empleo en el futuro a nivel digital seguro cuando entren en esa rueda, en esa espiral de digitalización mucho más potente del que están ahora. Y en esa rueda de digitalización, ¿ves esperanza en el que podamos entrar las mujeres? Porque siempre se oye y se dice que hay una brecha de género, pero los datos nos revelan de nuestro estudio que es que esa brecha de género es real y es palpable. Desde Instituto Talento, como trabajamos con empresas ya activas, tanto con entidades de formación, ¿tú crees que esa tendencia se va a equilibrar? Yo espero que sí, realmente estamos viendo, ¿no? Desde el propio proyecto, cómo se está trabajando mucho antes de la llegada a la formación, digamos, más profesional, ¿no? Esos grados de FP, esos grados universitarios, esos posgrados, ¿no? Que no sea que alguien se plantee estudiar o no estudiar una carrera tecnológica cuando ya está estudiando una carrera universitaria, sino ir mucho antes, ¿no? Ir a esa concienciación más en el periodo infantil. Yo creo que se está trabajando mucho más en eso. Vemos que se rompe algo más, esa brecha, por ejemplo, en la FP, donde poco a poco también, que era un territorio puramente de hombres, ¿no? Ya empiezan a haber también más perfiles de mujeres que entran en esos módulos más relacionados con lo digital. Empezamos a ver más mujeres en las carreras de ingeniería,
Es verdad que es una carrera de fondo, o sea, no es algo que vaya a cambiar en 4 o 5 años de repente de la noche a la mañana, pero yo creo que hay que seguir trabajando, identificando, teniendo estos datos que tenemos, por ejemplo, con los mapas de talento, nos permite ver qué serie de habilidades y de competencias y en qué sectores están más o menos desarrollándose y dónde podemos hacer o dónde tiene sentido hacer más acciones de fomento de ese conocimiento, esas habilidades digitales, pues para que puedan tener la opción o lo vean como una opción viable las mujeres también, el sector de la tecnología que pues, durante tanto tiempo ha parecido tan oscuro, ¿no? o tan de hombres y tan un mundo incomprensible. Y yo creo que un poco pues, iremos evolucionando y que al final lo conseguiremos. Soy optimista, si analizamos los datos bien y somos capaces de plantear buenas acciones, yo creo que se conseguirá. Estupendo, pues muchísimas gracias por toda la información, Iñaki, que nos has aportado. Gracias a vosotros por estar aquí y por vernos. Nos seguimos en las redes, que os las presentamos aquí. Nos podéis seguir tanto en nuestras redes sociales para ver qué hacemos, nuestra newsletter y también os recordamos que para acceder de manera gratuita a estos mapas de talento que iremos actualizando, lo tendréis en nuestra página web. Así que un saludo y nos vemos en la siguiente.